Muddy Waters fue un músico de blues estadounidense, generalmente considerado el padre del Chicago Blues. Su figura y su sonido fueron del mismo modo una de las máximas inspiraciones para la escena del blues británico, con sus grandes labios, su estilo único y ese término que se llama mojo y que describe cualquier cosa. Es una necesidad en toda historia del blues y de la música en general. Got my mojo working, but it just don't work on you. Got my mojo working, but it just don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. Bueno, nos toca Muddy Waters. Muddy Waters es un... ¿Quién no conoce a Muddy Waters, no? Con sus grandes labios, ¿no? Y ese término, mojo. Mojo quiere decir casi cualquier cosa, ¿no? Está muy relacionado con el sexo, pero mojo es I got my mojo, ¿no? Hay una canción de Muddy Waters que dice I got my mojo working, but it doesn't work on you, ¿no? O sea, tengo todo el sexo funcionando, pero no jala contigo, ¿no? Entonces, es un término muy amplio y se ha utilizado mucho. ¿Cómo se llama? Mike Myers hizo una película donde, digo, una de sus películas menciona mojo, my mojo, ¿no? Entonces, mojo se escribe, ¿no? Muddy Waters. Así es que Muddy Waters prácticamente estamos hablando de que la gran mayoría de los músicos tocaron con él. Principalmente él es una pieza fundamental para lo que es la guitarra acústica, la transición de la guitarra eléctrica. Recordar cómo la posguerra, él llegó un poco antes de que terminara la guerra a Chicago precisamente, entonces a él le corresponde esa etapa, es clave. Y sobre todo desarrollar su música en lo que fue Chess Records. La gran mayoría de los músicos participaron en esa gran compañía y él fue una pieza que contribuyó junto con Willie Dixon, junto con Howlin' Wolf, para conformar la esencia de Chess Records, aglutinar una gran cantidad de músicos jóvenes en ese entonces, mencionar a Buddy Guy, mencionar a Coco Taylor, claro. Mencionar a prácticamente la crema innata de lo que es la música de blues, sin olvidar desde luego a Little Walter, estando precisamente participando dentro de lo que es esa producción de aquel entonces, que era una música bastante muy rústica todavía, a pesar de lo electrificado que estaba, pero lograba una música verdaderamente excepcional. Sí, es cierto. He notado también que Muddy Waters, como lo mencionábamos hace rato, se aleja, él y otros músicos empiezan a alejar de la parte religiosa, ¿no? Por ejemplo, quisiera tener todas las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces ya están en un tema un poco más mundano, ¿no? Probablemente por la influencia urbana, una vez que llegaron a las grandes ciudades, es esto, ¿no? Porque sí se nota en su obra de él y de otros autores este cambio, digamos, dramático de la parte religiosa totalmente, en el caso de Son House y otros, la parte totalmente profana y mundana, ¿no? Fíjate que también una parte de ello es que Muddy Waters fue una pieza activa en lo que fueron las tabernas de Chicago. Todavía no lo que conocemos hoy en día, a pesar de que obviamente no han cambiado mucho las cosas, pero pues era un mundo totalmente opuesto a lo que pudiéramos pensar, problemas sociales bastante muy fuertes, los ghettos son los guetos, claro, sobre todo. Mantenían obviamente esa forma de vida, prácticamente era vivir el momento. Y precisamente, pues obviamente la conjunción de todo eso dio a lo que es la letra de Muddy Waters, aparte de una vida muy azarosa, una vida muy amargosa. Pues como todos ellos, ¿no? Exactamente, entonces eso combinó con toda esta serie de elementos y recordar también que muchas de estas letras repercutieron también, valga la expresión, los comentarios anteriores en los años 60. Los Rolling Stones precisamente toman su nombre de la pieza de Muddy Waters de Rolling Stones. Por supuesto, eso sí es también por ahí sabido, aunque no muy en forma, ¿no? Es decir, se sabe que vino del blues, pero mucha gente no sabe que viene precisamente de una canción de Muddy Waters. Entre tus tiempos, Joaquín, entre tus múltiples grabaciones y aventuras discográficas y de estudios, ¿qué experiencia has tenido con el blues? Digamos, el blues con bandas mexicanas que tengan esa inquietud y que hayan querido en algún momento producir un disco de blues o grabar algo relacionado.
definitivamente que no es uno de los géneros más socorridos por la industria, ni discográfica, ni los sistemas radiales, al menos no en nuestro país. No, fuera de, digamos, exponentes como el Tri, que se siguen manteniendo y bueno, se ha etiquetado eso como blues, que no son más que shuffles y alguna variante por ahí. La verdad no es muy alentador ese panorama. Hay unas gentes, Gerardo y otras gentes que están todavía fieles y haciendo un esfuerzo, ¿no? por abrir espacios y por mantener vigente este género. Pero realmente no en mi experiencia en estudios de grabación y todo eso es muy poco. Quizás he trabajado más algo de jazz o algunas fusiones, un poquito más con saxofonistas, produciendo algunas cosas y por ahí. Sí. Pero blues así de que estamos, no. Sí, hay una relación directa también entre el blues y el jazz, ¿no? Sin duda. Es decir, en sus orígenes y también en su forma de hacer las cosas, ¿no? Probablemente el jazz está más relacionado o está más ubicado ya en la parte urbana propiamente, pero muchos de los músicos pues provenían de las mismas raíces, ¿no? Definitivamente, pues la raíz del jazz precisamente es la música de blues. La única diferencia para esquematizar un poco más, el blues era pues prácticamente de gente de color y el jazz fue la formación de toda la gente que llegó a Nueva Orleans, entre españoles, italianos, franceses, obviamente afroamericanos, oye, inclusive mexicanos. Los mexicanos aportaron la guitarra. Hay que recordar que los primeros músicos de blues tocaban con banjo. Sí. Y esa limitación que tenían, pues obviamente los llevó a ver que los mexicanos, trabajadores del siglo XIX, en plena época porfirista, llevaban con guitarras y encontraron pues una gran cantidad de cosas y desarrollaron hasta lo que hoy conocemos unas grandes técnicas, afinaciones abiertas que hacen la expresión más amplia y con el uso del bottleneck, del slide, genera una música también más amplia también. Lo que observo también es que conforme las generaciones avanzan y las técnicas se desarrollan más, la información está mucho más a la mano, todo el mundo, pues nomás le picas hoy al internet y ya estás viendo clínicas y bajando información y tocando. Pero se comercializa más, claro. se aleja de las raíces. Se ha perdido el espíritu. Se ha perdido el espíritu. Sí, definitivamente. Como acabo de escuchar el disco del 2012 de Robben Ford, que es un extraordinario. Pues no leí el blues por ningún lado. Así de plano. Bueno, ya suena, o a lo mejor hicieron algo conceptual y todo eso, pero pues está etiquetado como un bluesero, tú sabes. Y bueno, pues así está la cosa, ¿no? Y entonces como que cada vez se aleja más. O nos alejamos más, ¿me entiendes? Como que estás manejando mucha información, más cosas y donde quiera las quieres poner. Sí, siempre hay una época donde las cosas, es decir, si tenemos una raíz en un momento determinado, o sea, algo que es nuevo, se empieza a desarrollar, llega un momento en que se convierte en una especie de mainstream, por así decirlo, es decir, se mete al mainstream y entonces viene otro movimiento después que nos hace recapacitar. Pasó con el punk, ¿verdad? Es decir, ya basta de bandas glamurosas, ¿no? Glam rock, vámonos a las raíces, ¿no? Entonces viene el punk. Y así sucede en todas las épocas de la humanidad, ¿no? Sí es un poco triste pensar en que un movimiento y una manifestación tan pura, ¿verdad? Sí. Como Sondhaus cantando sin guitarra, sin métrica, sin nada, sin ningún instrumento acompañarlo, una expresión tan pura se pierda y se prostituye en un momento determinado, como lo mencionabas tú de ese disco, ¿no? Pero bueno, es parte, digamos, del desarrollo del ser humano, no necesariamente para bien. Una de las cosas que notamos, o al menos que hemos visto hablando de otra cosa, pero con el mismo fenómeno, la gente ya no se sienta a conversar, se sienta a textear, ¿verdad? Sí. Se ha perdido la conversación, se ha perdido el teléfono, ya no hablas por teléfono, mandas un texto, ¿verdad? Sí. Y entonces invitas a comer a alguien, o estás comiendo con alguien, o platicando, o tomando un café, lo que sea, estás texteando, ¿verdad? Sí. Ya no, se pierde la comunicación, es un poco un fenómeno similar, ¿no? Sí, claro, sin duda. Pero bueno, ¿por qué no regresar a las bases? Rolling Stone, no los Rolling Stones, aunque son muy respetables también, claro. Los Rolling Stone. Y Gerardo sí es un guitarrista y lo vamos a demostrar. Well, I wish I was catfish
swimming in a deep sea. I would have all you get fishing, fishing after me, sure enough after me, sure enough after me. On earth, sure enough. I went to my baby's house and I sit down on her steps. She said, come on in, no money, no money. My husband just not left. My husband just not left. Sure enough, he just left. Sure enough, he just not left. Sure enough. Oh well. Oh well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child's coming. He's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh well, oh well.